¿Oyendo? ¿Ok? Ya vi que sí. Ya se oye. Como les decía, me alegra, siempre es un gozo saludarles, siempre es un gozo verles. Pero ok. Hermanos, hoy vamos a mirar una parte de la Escritura. Gracias, hermano, por la oración. Siempre es importante ponernos en las manos del Señor. Yo que indigno soy para estar aquí, pero que confiamos en el Espíritu de Dios que nos guía para que podamos escuchar su palabra y podamos entenderla cada día mejor. Y podamos conocer más del Señor, que creo que es el objetivo principal de cada cristiano, que le conozcamos, le agradezcamos, le exaltemos y le demos gloria y honra en todo lo que hacemos, y eso hacemos hoy a través de la exposición de su palabra. Nosotros los santos visibles. Y ese mensaje y ese título es porque yo quiero hoy dirigirme y dirigir un mensaje a la iglesia como tal, de los santos que el Señor ha llamado. Ustedes y yo, santos que el Señor ha llamado a conformar su iglesia. ¿Ustedes han escuchado que existe el término iglesia invisible? ¿Sí han escuchado que existe la iglesia invisible? Por eso el título de nosotros los santos visibles. Pues bien, cuando nombramos la iglesia católica, siempre nos imaginamos la iglesia de Roma. Pero la iglesia católica realmente lo que significa es la iglesia universal del Señor Jesucristo. La iglesia católica universal, esa iglesia que conforma absolutamente a todos los elegidos que el Señor ha llamado para que le exalten día a día, es esa iglesia invisible, supuestamente. O sea, esa iglesia que no puedo decir, allá está. Diferente a esta iglesia local, que digo, allá en la calle tal con tal, está la iglesia de Zipaquirá, que es la iglesia del Señor Jesucristo, pero de Zipaquirá. En cambio, esa iglesia universal, esa de todos los elegidos, es la que a veces llamamos esa iglesia invisible, porque no la puedo identificar ahí en un punto, sino que somos todos, ¿ok? Y a eso voy con respecto a que a esa iglesia invisible, ¿quiénes la conforman? La conformamos ustedes y yo como los santos visibles, porque la iglesia se conforma de personas como ustedes y como yo, que nos vemos. A la iglesia la identifican allá, como decía la hermana hoy aquí en la escuela bíblica, no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros. A la iglesia la identifican porque lo ven a ustedes y a mí. Y dicen, la iglesia. Esa es la iglesia local. Y esa que conforma a todos, esa iglesia universal. La iglesia invisible, porque no la puedo ver físicamente en un solo sitio todas. Por eso le dicen algunas veces la iglesia invisible. Pero conformada por personas visibles. ¿Y quiénes son santos? Cuando hablamos de santos siempre nuestra mente se va a esa imagen que ha dejado la Iglesia Católica de Roma, en donde el santo que canonizan después de que se muere y le hacen su estatua y su cuadro, etcétera, y que es el que hace milagros y toda esa historia, ¿no? Pero en la Biblia los santos no son exactamente esos. En la Biblia los santos somos ustedes y yo, que hemos sido llamados para que exaltemos y alabemos el nombre del Señor. Esos son los santos visibles. A esos es que yo me quiero referir hoy. Yo voy a leer un pasaje adicional a ese que leímos hoy. Yo voy a leer un pasaje en la primera carta a los Corintios, 3 versículos voy a leer. Dice así, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si Pablo estuviera vivo y tuviera conocimiento y relación con la iglesia de Zipaquirá, tal vez diría a la iglesia de Dios que está en Zipaquirá, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y cuando dice llamados a ser santos, no los está llamando a que se vuelvan santos, sino que ya los llamó y son santos. Él los llama a ser, o sea, a ejecutarse, a realizarse como santos, no a que se vuelvan santos. El llamado de Pablo a la iglesia de Corinto y el llamado de la palabra del Señor a esos santos visibles que conformamos las iglesias locales es a que ejerzamos esa santidad para lo cual nos llamó a la iglesia local. Y entonces hablamos de la iglesia invisible, y como yo les decía, porque hay muchos pasajes en donde podemos ver que se nombra, que se habla de la iglesia del Señor. Y aquí habla en este pasaje que leí de Corintios, llamados a ser santos, que le decía, con todos los que invocan el nombre del Señor Jesús. Somos santos y todos aquellos que le invocan también son santos, aparentemente. Señor de ellos y nuestro. Porque este llamado de santos, esta mañana le decía yo al pastor Helber, que es mi pastor, que el Señor hace unas cosas maravillosas. Yo hoy hablo de los santos que conforman la iglesia del Señor, y él esta mañana predicaba sobre aquellos santos que estando ahí sentados no son santos y se creen santos. Y a la última parte vamos a hablar un pedacito de eso. Pero hoy, mirando el pasaje que leíamos en Efesios, vamos a mirar en el versículo 12, que no está ahí porque leímos desde el 15, porque así lo envié. Dice, en Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros somos los que esperamos en Cristo. Hoy en día, ¿qué sigue haciendo los santos de la iglesia aquí, de la iglesia de Zipaquirá? ¿Qué sigue haciendo, hermano, usted que está allá virtual, sentado, escuchando el mensaje, acompañándonos, cantando, orando desde allá? Tanto ustedes como yo, seguimos hoy en día esperando, sirviendo y seguimos esperando en Jesucristo. ¿Quién es nosotros? Su iglesia. Esta iglesia local, igual que lo que hizo Pablo a Corinto, esperamos en Cristo. Eso seguimos haciendo como santos visibles. Y el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Él habla a los hermanos de Corinto, pero nosotros también podemos decir que en el Espíritu Santo hemos sido sellados, ¿quiénes? Aquellos que han sido llamados para exaltar el nombre del Señor a través de una iglesia local como esta. Así como en Corinto, así hoy estamos siendo sellados a través del Espíritu. Y allí habla de una palabra muy interesante que me encanta siempre que leo este versículo. En el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Cuáles son las arras de la que habla Pablo en la carta a los Corintios? El Espíritu Santo. ¿Qué son las arras? Cuando usted hace una transacción, usted da unas arras. ¿Usted ha escuchado la palabra arras? ¿Sabe lo que significa? Es como el compromiso inicial. Es como la parte inicial que le dan a usted en lo que usted está realizando. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es que fuimos sellados con el Espíritu Santo
que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Son las arras hasta la redención en Cristo. Eso está diciendo a los santos de Corinto y a los santos de la iglesia local como la iglesia de Zipaquirá. Es una maravilla y eso es lo que quiero que miremos hoy. Es un gozo y es un privilegio sentirnos los santos elegidos del Señor que conforman la iglesia local y que a su vez visiblemente formamos esa iglesia universal del Señor. Ustedes saben qué maravilla es que el Señor lo ha llamado a usted y a mí a participar de la alabanza y de la exaltación de su nombre día a día, domingo a domingo. Es el privilegio grande y maravilloso. ¿Usted alguna vez se ha sentido, no porque venga a la iglesia de Zipaquirá, no porque usted venga y se siente acá, no porque venga y cante, no porque venga y toque el piano, porque lo hace muy bien el hermano, porque lo hacemos muy bien cuando cantamos, porque lo hace muy bien la hermana cuando expone la escuela bíblica, porque lo hacemos muy bien cuando oramos? Pero ¿ha sentido usted esa pertenencia de decir, soy uno de los santos de la iglesia del Señor? Eso es un gozo y un privilegio, hermanos. Es un santo visible. Porque los santos que tiene la Iglesia Católica Romana los santifica cuando ya están muertos. Los canoniza. Los vuelve santos, según ellos, porque hicieron muchas actividades y hoy en día son los santos. Y bueno, y les dan ahí otros atributos que bíblicamente no existen. Pero nosotros somos santos visibles. A usted lo ven salir de su casa, de su apartamento y bajarse de su carro, tal vez con la Biblia, o tal vez lo ven y dice, ¿para dónde irá Juanito todos los domingos a las 10, a las 9:30 de la mañana? ¿Para dónde irá la señora tal del apartamento tal? Todos los domingos la veo salir juiciosa, dirá el vigilante. Alguna vez le preguntan y usted dice, es que voy para la iglesia. O esperemos que eso decimos. Somos santos visibles. Nos identifican como los que integramos las iglesias locales para dar gloria y honra a esa iglesia universal, repito. Y debemos sentirnos orgullosos de eso, orgullosos de las arras que nos dio el Señor, orgullosos de estar en Cristo Jesús. Por eso estamos aquí, hermanos. Y no importa si es la iglesia de Zipaquirá, o es la iglesia de Cajicá, o es la iglesia de Bogotá, o es la iglesia que hay en Beijing. Todos santos visibles, llamados a exaltar el nombre del Señor Jesús, que murió en la cruz por usted y por mí. ¡Qué maravilla! Y todos en Beijing, en Nueva York y en Zipaquirá estamos con el mismo sentir. Santos visibles, exaltando el nombre del Señor Jesús. A eso me refiero yo hoy. Venimos a la iglesia de Zipaquirá, muy bien, pero debemos sentirnos orgullosos de ser los integrantes de esa iglesia y no porque sea la iglesia más pequeña o la iglesia más grande o la más bonita o la que mejor canta, sino porque somos santos visibles con un propósito. Y eso es lo que tenemos que pensar y nos tenemos que preguntar. ¿Quiénes son los santos que tenemos? Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Quiénes son esos santos? ¿Quiénes son los que tenemos que manifestamos nuestra fe en el Señor Jesús? Hoy en día, las iglesias locales, ustedes y yo. Esos somos los que se refiere el versículo 15. Orgullosos y felices de pertenecer a una iglesia de sana doctrina en donde venimos a exaltar el nombre del Señor. Nada más. No importa lo demás. Somos miembros vivos y visibles de esa iglesia universal. Y vamos a ver qué dice la primera carta a los Corintios 12:27.
Hay antecitos. Primera carta a los Corintios 12, 27. Dice allí: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¡Qué maravilla! Somos todos parte de ese cuerpo y a la vez somos cada uno un miembro activo y vivo de la iglesia de Jesucristo. Eso es un misterio maravilloso. Y eso es lo que quiero que miremos hoy. Venimos a la iglesia, claro, nos encontramos, charlamos. Después de que salimos de aquí, tomamos tinto, nos vemos. Pero qué gusto y qué gusto y qué gozo saber que somos esos santos de los cuales habla la palabra. Que somos esos santos visibles que hoy en día exaltamos el nombre del Señor. Qué maravilloso es sentirnos parte del cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Y cuando somos miembros cada uno, quiere decir que cada uno tiene un propósito y una labor que hacer. Algo que el Señor nos ha entregado por hacer. Todos tenemos un don. Hermano, todos, absolutamente todos, el Señor cuando nos mandó a este mundo, cuando nos llamó, tenemos un don para colocarlo al servicio de Él. Y es un gozo saber que pertenecemos a ese cuerpo, pero que somos miembros cada uno con una tarea específica, también coordinada por Él, que forma ese maravilloso cuerpo universal. Qué bonito. Qué bonito que el miembro que está, como dije yo, en Beijing y el que está en Zipaquirá, tiene una función específica para ese cuerpo que Cristo dejó. La iglesia. Esta iglesia, pero no como esta de Zipaquirá, sino con ese sentido que le estoy dando hoy desde que inicié, en el sentido de la iglesia universal, de los llamados a ser salvos gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Qué dice el versículo 28 de Corintios 12, el que acabamos de leer? 12, 27 leí. ¿Y qué dice el 28? Dice, primero carta a los Corintios 12, 28, ya se me perdió aquí. Perdón. Bueno, gracias, porque yo voy aquí, es que estoy aquí más perdido. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que han de hacer milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Muy bien, el versículo 27 dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno. Y él después dice, mire, a uno los puso para esto, para lo otro, para lo otro, para lo otro, para lo otro. Y después dice, ¿son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿O son todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿O hablan todos lenguas? ¿O interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí él empieza a hablar ahora del amor, en esa carta a los Corintios. Pero hermano, lo que les quiero decir en esto es, todos somos parte de ese cuerpo, pero con una función específica. Sentirnos orgullosos como miembros del cuerpo de Cristo, pero con una función específica. Miembros cada uno, formando parte de ese cuerpo que Él formó, la iglesia. ¿Correcto? ¿Y qué dice el versículo 16 de lo que estamos hoy leyendo? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, ¿qué hicimos hace un momento? Orar unos por otros. Pablo nos dice que no cesa de dar gracias por vosotros, o sea, por ellos. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. No nos cansamos de dar gracias unos por otros, como miembros del cuerpo de Cristo y como miembros de las iglesias locales que conforman el cuerpo universal de Cristo. Tenemos que verlo con ese alcance maravilloso. No tenemos que verlo como la iglesia que está aquí en esta esquina, sino como la iglesia grande, el cuerpo grande que el Señor dejó.
con ese alcance maravilloso que tenemos, con ese orgullo que debemos sentir de ser cristianos hoy en día. Dice, ¿qué dice Efesios 4:11:3? Aquí adelantico. 4:11, dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como eso quiere decir que nosotros estamos aquí, en esta iglesia local, conformando el cuerpo de Cristo, pero avanzando, avanzando, avanzando. No quietos, no como si ya hubiéramos alcanzado todo, sino como dice aquí, hasta que lleguemos a esa medida. ¿Cuándo? No hay. Seguimos avanzando en lo que el Señor nos permite día a día y domingo a domingo. Aportamos para que el cuerpo de Cristo sea cada día más grande, para que el cuerpo de Cristo cada día sea más visible, para que el cuerpo de Cristo cada día sea más exaltado, para que cada día nos identifiquen más como los santos visibles, para que cada día, cada domingo salgamos más orgullosos de decir voy para la iglesia. ¿A qué va usted a la iglesia? Le preguntan a veces. A exaltar el nombre del Señor, a escuchar su palabra, a darle gracias, a dar gracias por otros, a que otros den gracias por mí. Eso es maravilloso, eso no lo hacemos en ninguna otra parte. Miren una cosa, hermanos, ustedes van a trabajar, ustedes van al mercado, ustedes van a la reunión de familia. En ninguna parte se hace lo que hacemos aquí, de la manera que lo hacemos. En ninguna parte, en ningún lugar se imparte ese tipo de solidaridad, de amor, de compañerismo, de solidaridad, como lo vivimos acá. El mundo vive una solidaridad y un amor condicionado siempre, siempre. Siempre allá, siempre en el trabajo, siempre en la universidad, siempre en el colegio, siempre en los amigos, estaremos condicionados a recibir y a veces a dar. Nosotros mismos hacemos eso en el mundo. Aquí no. Aquí venimos y nos gozamos por ser el cuerpo de Cristo. Aquí venimos y nos gozamos por ser cada uno miembro. Y hoy en día, hoy domingo, tal vez al otro lado del mundo hay otra iglesia en lo mismo, cantando, alabando y dando gracias a Dios y felices, porque somos esos santos de los cuales participamos y conformamos el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilla! Eso es un milagro que solo el Señor puede hacer. No hay manera, no hay nada en este mundo que pueda unir a todo lo que une el cuerpo de Cristo al domingo y todos los días. Todos orando y todos agradeciendo. Eso no existe. No existe. Puede que las redes sociales existan, puede que las transmisiones de televisión existan, pero no es igual a la unión que tenemos a través del cuerpo de Cristo para exaltar su nombre de manera universal. Y eso es un orgullo que nos debemos llevar. El orgullo de pertenecer a esta iglesia no es solamente porque sea la iglesia de Zipaquirá, es porque es la iglesia de Cristo. Es porque Él nos llamó a algo. Es porque Él nos llamó y nos trajo acá para que hiciéramos algo. De manera que a eso me refiero hoy. Profesamos amor hacia los santos, es lo que estábamos leyendo acá. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder con poder en el hombre interior por su espíritu. Intercedemos, oramos, buscamos llegar a ser mejores cada día en virtud de Cristo. Eso dice el versículo en Efesios, hasta que lleguemos a esa medida y esa plenitud. No porque ya llegamos. No, miren, yo conozco hermanos que no sé si podamos llamar hermanos, que ustedes les dicen, hermano, vamos a la escuela bíblica, es a las 9:30, a las 10, no sé, a la hora que sea. No, pero es que yo ya he ido muchos años a la escuela bíblica, yo eso ya me lo sé. Otra vez van a estudiar el pasaje otra vez van a estudiar el libro de Mateo. No, pero es que yo ya lo he estudiado desde niño.
Y yo me pregunto, venga, ¿acaso creemos que ya llegamos a esa medida y a esa estatura y a esa plenitud que nos dice la palabra que tenemos que buscar? Si es que el estudio no para, si es que la labor en el cuerpo de Cristo no para. Y es que la labor no es del predicador o del pastor, es de todos. Porque todos conformamos el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que todos somos miembros llamados, cada uno miembro. O sea, cada uno tiene una labor que hacer. Y todas esas labores son importantes. Como el que ora, como el que se para en la puerta, como el que predica. ¿Por qué son importantes? Porque son para exaltar el nombre del Señor, porque son para dar crecimiento al cuerpo de Cristo, porque son para que siga siendo visible esa iglesia. Esa iglesia que es tan invisible no lo es en realidad. Esa iglesia se identifica en toda parte. Y si no, ¿cómo hizo el mundo para perseguir la iglesia en la época en que la perseguía? Si hubiese sido invisible, no la hubiera podido perseguir. La iglesia, entre comillas, es invisible porque no la puedo identificar de una forma global, pero es visible a través de cada uno de nosotros. Por eso cuando oigan hablar de la iglesia invisible, están hablando de cada uno de nosotros, participantes llamados por el Señor Jesús. Hermanos, nosotros hoy debemos estar gozosos. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Miren ustedes algo, tal vez han leído este pasaje algunas veces, pero ven lo hermoso, lo grande que nos dice Pablo aquí. Avanzar en el conocimiento. ¿De quién? No nuestro, sino en lo que el Señor dice, para que Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿en el amor de quién? ¿Suyo? No, como decía la hermana, somos infieles, fallamos. No me crean a mí, no confíen en mí. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No, en mí no, porque mañana les voy a fallar. En la hermana que estaba aquí tampoco, y perdóneme que la ponga de ejemplo, discúlpeme de verdad. En la hermana Flor es una maravilla, es una amiga de hace años, es una hermana, pero en cualquier momento podemos fallar. Pero el versículo dice, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura, y de conocer el amor de Cristo, no mío. Avanzar en el conocimiento no del mundo, sino de lo que el Señor me da para Él. Ahora, yo conozco gente que me dice, no, a mí realmente me gusta venir a las iglesias porque es chévere, porque cantan, pero ustedes los cristianos tienen un problema. Entonces yo le decía una vez a alguien, ¿cuál? Y ella me decía, es que ustedes los cristianos no piensan. Entonces yo le decía, ¿por qué? Dice, porque ustedes no piensan sino lo que dice aquí. Y si hay algo que no esté acá, entonces ustedes no. Digo yo, al contrario. Todo está aquí y de aquí podemos atender todo lo que hay allá. Pero cuando el mundo no entiende el evangelio, lo ve así, lo ve cerrado, no lo ve abierto como lo podemos ver los miembros en nuestras iglesias locales. No se pueden gozar y se aburren, no como nosotros que podemos venir a disfrutar de 1 o 2 horas de la oración, de que nos podemos sentar a orar. Mucha gente dirá, otra vez van a orar, pero si ya oraron al inicio y otra vez van a orar y al final y otra vez van a orar, porque es un gozo hablar con el Señor. Es una maravilla poder hablar con Él. Es un gozo poder orar por la hermana. Es un gozo que oren por mí. Es un gozo pararme, como dijo la hermana hace un rato, y decir, doy gracias a Dios por las oraciones que ustedes han tenido por mí y por mi familia. ¿Quién hace eso allá? Nadie. Solo el cuerpo de Cristo. Y por eso hoy quiero hacer énfasis en que estemos orgullosos de ser miembros de una iglesia, pero porque somos el cuerpo de Cristo.
porque la Biblia dice que Él la constituyó y Él como cabeza. Y ahí es donde va la otra partecita donde voy a llegar. Hermanos, dice el versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál conocimiento estaba yo diciendo ahorita? ¿El que me dan en la universidad? ¿El que adquiero a través de los libros? ¿El que adquiero a través de los videos y audios que puedo escuchar? Claro, son importantes. Puedo leer sobre psicología, sobre liderazgo, sobre, no sé, sobre comercio. Eso es válido. Pero aquí dice que para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es el conocimiento del cual habla la palabra. La sabiduría que me da Dios y la sabiduría que le da a cada uno de los miembros de la congregación, a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo para crecer y buscar esa excelencia de la cual la Biblia nos habla. ¡Qué maravilla! O sea, afuera no lo logramos, hermanos, se los aseguro. Poder de su fuerza, dice allí. Entonces, dice el versículo 20 y 21 y 22. Pero antes quiero que miremos qué dice Romanos 1:7. Somos miembros, sí, estamos aquí, muy bien. Pero dice Romanos 1:7 porque Pablo es muy insistente en esta parte. Y dice, a todos los que estáis en Roma, ya no en Corinto, sino en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Pablo hace mucho énfasis en que somos llamados a ser santos y repito, el llamado de Pablo no es a que nos volvamos santos. Lo que quiere decir ser santos es realizarnos como santos porque ya el Señor nos llamó, nos apartó, ya te trajo como miembro acá, ya eres santo. Eso no quiere decir que sea sin pecado, eso no quiere decir que no faltes, eso no quiere decir que no falle, no. Quiere decir que ya debes ejercer ese oficio de santo. Ese es el llamado. A ser santos no es que te vuelvas santo, sino que ejerzas eso. Y el ejercer eso es trabajar para el Señor. Reconocerle que soy miembro de ese cuerpo y de que ese miembro hace parte y sirve y ayuda a ese cuerpo. Para algo sirvo. Es lo que quiero decir. Pero, ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo nos sostenemos como miembros? ¿Qué hace que no caigamos de ese cuerpo? ¿Qué nos sostiene? Yo mismo no me puedo sostener. Yo no te puedo sostener como miembro. Yo no te puedo mantener como miembro del cuerpo de Cristo. Nadie te puede mantener aquí. Yo te puedo dar tinto todos los días acá. Y hay iglesias en donde reparten mercados una vez al mes. Porque quieren aumentar. Pero si dejas de dar esa ayuda, no vuelven. Yo te puedo dar lo que sea, pero eso no hace que tú mantengas aquí. Porque aquellos que quieren traerlos a través de otro medio diferente al que es, decía un hermano muy sabio en una iglesia donde yo asistí hace muchos años, decía, si al circo se le levanta el toldo, ¿qué queda? Decía él. Decía, no queda nada. Decía, por eso no podemos ser como un circo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos los llamados a exaltar su nombre. Estamos unidos a Él. ¿Qué dice Efesios 5:23? Más adelantito. 2 capítulos más adelante dice, porque hablando él de someternos unos a otros, del matrimonio, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Saben por qué nos sostenemos aquí, hermanos? Porque él es cabeza de la iglesia, porque él es el que la mantiene unida,
porque gracias a Él estamos aquí. Si no fuera por eso, no estaríamos aquí. ¿Por qué amamos al Señor? Acuérdense que la palabra dice que porque Él nos amó primero. De manera que no es que nos sentamos aquí porque, no, porque es que yo voy, porque yo soy, yo tan importante. Yo, el que abre, si yo no fuera, no pueden entrar porque no puedo, no, ¿quién les va a abrir? Supongamos, ¿no? O no, yo, el que sé cómo se prende esto. No, hermanos, aquí no somos importantes porque yo haga algo por mí mismo. Aquí somos miembros importantes porque somos cuerpo de esa cabeza que es Cristo, como acaba de decir el pasaje. Porque si yo, y no solamente lo dice ahí, si tú lo miras en Colosenses también está, en Colosenses está el mismo llamado. Dice, porque es cabeza, Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 creo que es. Sí, exacto. Y en varias partes de las cartas vemos que Cristo está como cabeza. Estás aquí porque haces parte de ese cuerpo y no porque tú te adhieres, sino porque Él te tiene ahí, porque es el cuerpo y Él es la cabeza. ¿Qué sostiene miremos en nuestro cuerpo? Se me puede dañar esta mano, pero me sirve la otra, ¿cierto? Se me puede dañar este pie, pero me sirve el otro. Me da este dedito, pero me sirven los otros. Pero si se me daña la cabeza, no me sirve nada. ¿Y a qué obedecen todos los miembros de mi cuerpo? A la cabeza. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque la cabeza es Él, porque a Él obedecemos, porque a Él seguimos, porque a Él exaltamos, porque a Él le damos gloria y honra como lo hemos hecho hoy acá. Porque ¿a quién le cantamos? A Él. ¿A quién le tocamos el piano? A Él. ¿A quién le arreglamos la iglesia? A Él. Hermanos, ¿a quién le exaltamos? Claro, hacemos las cosas con excelencia, practicamos, cantamos, pero no para que ustedes me oigan bonito, sino para que el Señor reciba la alabanza. No hacemos las cosas para que la iglesia allá afuera la vean bonita, sino para que el Señor me la reciba como honra y gloria de lo que le hago. Qué alegría poder venir y decir, yo hago lo que hago por ti, Señor. Qué maravilla poderme sentar ahí y digo, vine por ti. Y yo aprecio a mi hermano, aprecio a mi hermana, le doy el abrazo y me tomo el tinto. Pero qué gozo poderme encontrar con ellos y decir, estoy aquí gracias por ti, Señor. Eso es lo que quiero hacer ver como miembro de la iglesia, como un santo visible. Estás aquí porque Cristo te ha llamado y te tiene aquí. Qué gozo ser un santo visible de esa iglesia invisible católica universal. Ahora sí ven lo maravilloso que es decir, wow, en el mundo hay una cantidad como yo que formamos parte de ese maravilloso cuerpo. Es un gozo, es una alegría. Deberían envidiarme los de afuera si conocieran lo que estamos diciendo. Pero a Dios gracias, conocemos eso y oramos para que ellos lo conozcan. Seguimos orando para que el mundo sepa. Y puede que se burlen, y puede que nos digan, y puede que nos griten, y puede que nos castiguen. Pero en el fondo seguimos felices de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y hay un pedacito, y es lo siguiente para terminar. Hay un pasaje en Mateo 7, no lo vamos a buscar, en donde dice, Señor, Señor, en tu nombre predicamos y en tu nombre oramos. Y el Señor les va a decir, es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, hay un tema, cuidado, porque a veces
Y estamos seguros que en todas las congregaciones hay gente que viene a la congregación no para exaltar ese nombre del Señor Jesús, así como lo hemos visto hoy, sino para exaltarse a sí mismo, para pasar un rato agradable, para venir al club del domingo. Y ahí dice, y no son pocos, dice muchos. Dice la palabra muchos. De manera que debemos examinarnos. ¿A qué vengo a la congregación del Señor Jesús? ¿A exaltarle o a mostrarme? ¿A darle gloria y honra o a hacerme ver? En humildad, qué maravilla. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno más humilde es con el Señor, más grande se siente? Más feliz se siente, más plácido, más realizado. Cuando tú dejas que el Señor haga lo que tiene que hacer y las cosas salen como Él las quiere, así no sea como tú lo tenías pensado, tú te sientes gozoso. ¿Has experimentado cuando le dices al Señor, Señor, yo ya me cansé, porque nos pasa a todos, ¿no? Yo ya me cansé de luchar con esto, ahora sí te lo voy a entregar a ti, de verdad, porque a veces hacemos y pronto no, tengo que entregarle al Señor. Eso nos pasa. Y uno dice, Señor, haz tu voluntad. Y cuando uno ve lo que pasa, uno dice, aunque no era lo que yo quería, qué maravilloso fue lo que el Señor hizo. Hay que entregarle a Él. O sea, a eso vengo, a entregarle a Él. A que Él haga, no a que yo haga. Yo hago porque Él me dice lo que tengo que hacer. Yo canto porque Él dice que tengo que cantar. Yo oro porque esa es la manifestación del Espíritu en mí. Romanos dice que no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu gime dentro de mí con palabras sin decirles, porque Santiago dice no sabemos cómo orar. O sea que oro para que el sentimiento del Espíritu de Dios en mí se haga visible, porque soy el santo visible que conforma ese cuerpo de Cristo. De manera que, hermanos, santos visibles, pertenecientes al cuerpo de Cristo, orgullosos de pertenecer a esta congregación. Y que cuando nos vean salir o cuando nos vean entrar, usted, mire usted, saque pecho. Diga, yo, pero no pecho orgulloso de que, ay, no, yo tan grande que soy, ¿no? No, saque pecho de que yo soy el que vengo a servirle al Señor en este lugar. ¡Qué maravilla! Siéntase orgulloso de pertenecer a esos santos visibles que le dan gloria y honra al Señor en todo. Y sobre todo el domingo. Hermanos, eso es por hoy. Quería decirles, váyanse con el mensaje de saber que fuimos llamados a ser santos, de saber que fuimos llamados a ser obedientes, de saber que fuimos llamados a pregonar el evangelio, a ser un santo visible, a exhortar en amor bajo el señorío de Cristo, porque el versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice el 21, y sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es maravilloso esto, saber que Él es quien es la cabeza a quien yo pertenezco. Debo sentirme único, debo sentirme maravillado, debo sentirme como nadie en el mundo, de saber que soy un santo visible de esto que estoy leyendo. Es maravilloso ver pasaje a pasaje este capítulo y que tú te sientas parte de ese cuerpo de Cristo. Sentirme bajo el señorío de Cristo, bajo la cabeza de Cristo para exaltar su nombre. Eso es un santo visible. Tú y yo, conscientes de corazón, somos santos visibles para el cuerpo de Cristo. Les puedo implorar que agachemos nuestros rostros y demos gracias a Dios
por pertenecer a una iglesia, porque podría ser diferente. Hay de aquellos que ni siquiera han querido entrar. Gracias a Dios que nosotros sí. Oremos. Señor y Dios, amado Padre, bendito y alabado sea tu santo nombre en esta mañana. Señor, hemos dado gloria y honra a ti y a nuestro Señor Jesús, al Santo Espíritu que nos ha guiado en la mañana de hoy. Señor, gracias porque, como decía al comienzo, somos indignos de recibir todo lo que tú nos das. Nos has llamado para servirte, pero es un gozo poderte servir. Señor, gracias por limpiarnos, por hacernos dignos a través de nuestro Señor Jesús, que es nuestra cabeza, en este cuerpo maravilloso al cual tú nos has llamado y al cual pertenecemos. Bendito seas tu Señor, danos esa sabiduría y ese conocimiento para actuar día a día en el lugar en donde estamos como participantes del cuerpo de Cristo, como miembros activos, como santos visibles allá donde tú nos tienes. Señor, ayúdanos a sentir ese gozo día a día. Ayúdanos a mostrar a otros lo maravilloso que es pertenecer al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Señor, gracias por traernos en esta mañana y por darnos el gozo de tu salvación, por poder ver con los ojos espirituales y no los ojos físicos la verdad acerca de tu evangelio. Gracias, Padre, por gozarte en esta mañana, en esta iglesia que tú has puesto, en este grupo de llamados que tú has colocado aquí en Zipaquirá. Bendice, Señor, el resto del día. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos y damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Fue un gozo haber compartido con ustedes en esta mañana.